a intentar, bueno, voy a pasar unas diapositivas para acompañar la exposición. Entonces voy a hacer un intento, me dirán si se comparte la pantalla. A ver, ahora debería ustedes, que todavía no me habitúo. Ya se va a acabar la pandemia, ya se acabó la pandemia y todavía no me habitúo a estos. ¿Qué están viendo? ¿El PowerPoint? Sí, sí, el PowerPoint, rector, Sí. pero si le complica, me lo puede pasar y yo solo proyecto, como lo tenga más conveniente. Vamos a hacer, O si no, lo puede hacer así, no hay problema. vamos a hacerlo así, sí, porque Ya. Muy necesito bien. ver algunas pantallas. Voy a Ahí si checarlo quiere, más. le puede agrandar un poquito ¿cómo se llama? La visión para que sea un poquito más grande la diapositiva. Nada más nos veamos ahí. Ahí, Ahí ahí. va, ahí vamos. Bueno, perdón estas vacilaciones, pero es que realmente estamos en un mundo de mucha incertidumbre. Eso es parte de lo que voy a decir. Ustedes ven que este seminario, cuando han podido revisar la publicidad, los avisos, comienza con una aproximación, una gran referencia al contexto en el cual nos desenvolvemos sobre todo en nuestra vocación. Yo eso ahí tienen ustedes un poco el contenido. Ahí hay un spoiler. Spoiler es básicamente la idea fuerza que a mí me mueve, es la idea de discernimiento de los tiempos. Ahora adelanto algo, luego al final espero ser un poquito más claro, pero la idea es que vivimos en un mundo donde se confunden los gustos, lo que a mí me gusta, con los valores reales en los jóvenes y en nosotros, y ahí necesitamos una capacidad de discernimiento como la gran necesidad en el cambio de época. Exactamente, a eso voy a intentar llegar. El contexto, decía yo, es la primera fuerza que tenemos, es como nuestro primer eje de este seminario. Pero cuando hablamos de contexto, en realidad estamos diciendo dos cosas. Contexto puede ser lo que pongo ahí, los hechos circundantes, o puede ser las opiniones de los educadores o de los jóvenes sobre estos hechos. Los hechos y las opiniones sobre los hechos. El contexto, diríamos así, un poco simplificando, objetivo, y el otro más subjetivo. Y en educación, bien podríamos partir del contexto de esta época de cambios, mostrando cifras sobre la extensión de la educación, el número de educadores, las brechas que hay entre lo real y lo necesario, en fin. Y así podríamos detener, y yo creo que sería muy importante hablar sobre las distintas formas en que consideramos el mundo actual, el mundo contemporáneo. Ustedes saben, cambio de época mismo es un concepto poderoso. Cuando dicen no solamente una época donde hay cambios, sino un cambio de época, también se habla de una edad secular. El filósofo Charles Taylor, un canadiense, tiene una muy buena reflexión, un libro importantísimo sobre sobre esta época como época secular. O incluso el famoso VUCA, como ustedes han visto, ¿no? Es un mundo versátil, ambiguo, cambiante, en fin. No voy a ir por esa línea. No es mi especialidad en mucho, pero sí voy a irme por otra más analítica, más hermenéutica, si ustedes quieren. Entonces voy a presentar alguno que otro dato que en realidad son opiniones de los jóvenes sobre sus hechos, sobre sus preocupaciones y sobre los temas de su interés. Eso voy a llamar yo el contexto, porque nosotros educamos frente o con jóvenes que tienen opiniones y tienen valores y tienen maneras de ver el mundo. Esos son para nosotros elementos importantísimos del contexto, no solo los datos que sí son importantes, pero también las opiniones. Y me he basado en algunas encuestas que se han hecho en los últimos años. Las voy a mostrar al final de la bibliografía para no aburrirles desde ahora. Pero he hecho una lectura y la verdad que hay mucha información,
y puede incluso encontrarse infinidad de información, pero es muy difícil encontrar una que sistematice. Por ejemplo, una de las fuentes que encontré es una página web de el World Values Survey, algo así. Es una encuesta mundial que lleva 20 años haciéndose, tiene al menos identificadas unas 300 preguntas sobre temas que podríamos llamar nosotros valores u opiniones. Entonces es imposible tener algo. He seleccionado cosas que me han parecido latinoamericanas y más o menos recientes. Vamos a ver algunos de los primeros temas. Y esto es lo que yo quiero hacer, como decía, mostrar la opinión de jóvenes latinoamericanos sobre situaciones y temas actuales. Gran primera parte, y la segunda, que es la más propia, diríamos, reflexionar 4 reflexiones sobre la influencia que tienen estas opiniones en la valoración del mundo contemporáneo. Desde ya advierto que cuando uno habla de la valoración del mundo contemporáneo, uno se pregunta, bueno, ¿estamos bien o estamos mal? Y de hecho es una de las primeras razones. Yo voy a variar un poquito esa cercanía, pero al final, esa forma de aproximarse, pero al final. Miren, problemas más sentidos de los jóvenes. Preguntemos a los jóvenes, o ya lo hicieron, preguntaron a los jóvenes. Una de las encuestas, la encuesta iberoamericana de juventudes, indica estas, y por países. Quizás el problema más sentido es el de la delincuencia y la violencia. Prácticamente todas las regiones lo ponen como primer problema. Y luego vienen otros, digamos, los problemas económicos, la delincuencia, la violencia, y así van bajando su grado de problematicidad según estas encuestas. Obviamente no todas las regiones tienen la misma preocupación por los mismos problemas. Desde otra fuente, una encuesta del profesor Calvo Huesas de la Universidad Complutense de Madrid, tenemos también, voy a enumerar unos 4 o 5 problemas por orden, digamos, de preocupación, de importancia en estos países. Fueron 13 países estudiados. Por ejemplo, la pobreza y las dificultades económicas constituyen el primer gran problema, la primera gran preocupación de los jóvenes, pero no a todos les preocupa por igual. Preocupa más a los puertorricenses, a los colombianos. Bueno, aquí está un poco al revés, habría que empezar desde abajo. Preocupa más a los argentinos, luego a guatemaltecos, a salvadoreños y algo menos a colombianos, jóvenes colombianos, ¿no? Estamos viendo aquí jóvenes a los que tienen entre 17 y 25 años. El segundo problema que preocupa es la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Donde más preocupación existe es en Perú. El tercero va bajando un poquito el porcentaje, es decir, este es el porcentaje de jóvenes que consideran a la corrupción y el fraude como uno de los 3 problemas más preocupantes. A quienes más preocupa es aquí a los jóvenes colombianos, y en general ocupa el tercer puesto, diríamos, en la lista de problemas preocupantes. Tenemos unos 2 siguientes, después de estos 3, los actores políticos, una preocupación ciudadana, donde más llama la atención es en Venezuela, en Puerto Rico, un poco al final en Argentina, y la media latinoamericana es de un 25.8. Y otro, un poco menos, es acoso y la violencia contra la mujer. En general, al 24.2 de latinoamericanos, de jóvenes latinoamericanos, les parece algo preocupante esto. Es interesante que en esta misma encuesta, la encuesta iberoamericana de juventudes, algunos no aparecen para nada preocupantes. Por ejemplo, algo que a uno le llamaría la atención, a un adulto como a uno, el acceso a la justicia de los servicios de salud tiene una evaluación muy baja. Lo mismo el acceso a la educación de calidad, apenas es
preocupante para el 4 al 5% de los jóvenes. Y nosotros que somos educadores tenemos esto como el principal problema y sin embargo no parece ser, según esta encuesta iberoamericana de juventudes. Según otra fuente, también la falta de religiosidad y de valores no llama mucho la atención, no preocupa. Apenas al 6.2% de los jóvenes latinoamericanos les llama la atención. Muy poco a los argentinos, algo más a los jóvenes venezolanos. Y la llamada permisividad sexual, luego vamos a ver un poco más en profundidad, también no es un asunto que preocupe, por lo menos solamente al 4.8% les parece preocupante. Ahora, hay temas controversiales. Este era un primer panorama para hacernos una idea de qué inquieta, qué preocupa a los jóvenes. Quizás la conclusión que voy a desarrollar más abajo, o sobre la cual voy a hacer alguna reflexión más abajo, es que lo que a nosotros adultos nos parece preocupante no necesariamente es preocupante para los jóvenes. Bueno, temas controversiales en América Latina. Aquí tenemos por países, ustedes ven, matrimonios entre personas del mismo sexo, legalización de la marihuana, recibir inmigrantes en el país, la legalización del aborto, la pena de muerte y el pago para eludir sanciones o leyes. En general, los jóvenes que aprueban estas cuestiones, y los brasileños son los jóvenes que más aprueban todas estas cuestiones. Ahí tenemos un poco la diversidad por países, por regiones más bien, ¿cierto? Vamos un poco más en detalle. Brasil muestra una mayor apertura a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, legalización de la marihuana y del aborto. Brasil y Centroamérica también coinciden en recibir inmigrantes en su país, es decir, en aprobar la recepción de inmigrantes en su país y también en la pena de muerte. Estamos hablando del 2013, esa es la fecha de la encuesta, esos son los datos que vemos. México es la sociedad más tradicional en todos estos temas y entendemos por tradicional la no aprobación de estos temas controversiales. La región andina está muy cerca a Brasil en la legalización de la marihuana y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y si pusiéramos como en un ranking cuáles son los temas más aceptados, esto tendríamos. Grosso modo, recibir inmigrantes en el país es el tema más aceptado entre todas las regiones y así vamos descendiendo. Matrimonio entre personas del mismo sexo al mismo nivel que la pena de muerte, un poco más abajo la legalización del aborto y lo menos aceptado, aunque con nivel que hace pensar, es el pago para eludir sanciones o leyes. Veamos, este es otro autor, Calvo Buesas, como les decía, un profesor de la Complutense. La encuesta es mucho más reciente, del año 2019. En general, la gran tendencia es que estos temas controversiales que aquí se mencionan son más aceptados hoy que en el 1993, porque el profesor hizo dos encuestas, en el 93 y en el 19 con las mismas preguntas. Por ejemplo, las relaciones prematrimoniales pasaron de ser aceptadas por el 46% de los jóvenes en el 1993 al ser aceptadas por el 63% de los jóvenes en el 2019. Y así tenemos lo mismo, el divorcio de los padres con niños pequeños es aceptado hoy por un 73%, cuanto antes era aceptado por el 45%. La idea de adulterio hoy es tanto del esposo o de la esposa, falta una línea en la diapositiva. Del adulterio de uno o de otro es aceptado por el 75% de los jóvenes, cuando en el 93 era entre el 33.5 para uno y 30 y tantos para otro, era mucho más bajo, casi se ha duplicado la aceptación. La no condena, bueno, aquí está el otro dato, el adulterio del esposo era aceptado en el 31.4%. El aborto ha pasado
ahora es doblemente aceptado, si podemos decir así, el paso del 30.2 al 64.1% entre el 93 y el 2019. Veamos, estamos en la... Tal vez por países. ¿Dónde es más fuerte la condena al aborto? En el año 19, son todos datos de ese año, en El Salvador, en Guatemala y Venezuela. ¿Dónde es más aceptado el aborto? O sea, menos condenado el aborto, en Argentina, en Costa Rica y Puerto Rico, con esos datos. ¿Dónde el machismo es menos aceptado? A ver, ¿dónde es menos aceptado? Este dato, aquí hay leerlo de abajo para arriba. En Costa Rica, los ecuatorianos lo aceptamos a un 17.3% y así tenemos que los venezolanos lo aceptan actualmente en un 20.8%, pero en todos los casos, aunque 20.8 suena un poquito alto, uno de cada 5, en todos los casos del 93 al 2019 ha habido una reducción de la aceptación. Hemos pasado del 38.3 al 14.4 de aceptación del machismo. Ahora, digamos, el machismo, a nadie se le preguntó si usted es machista o no es machista, sino si usted estaba de acuerdo con la frase, el rol de la mujer es en su casa. El hombre debe trabajar y la mujer en su casa. Entonces, según aceptaba o no esa frase, se decía era o no machista, según el investigador Calvo Buesas. Otra pregunta que pareció interesante al investigador y a mí también me parece interesante presentar es ¿cuáles son los grupos que generan más antipatía en los jóvenes? ¿A quiénes rechazan los jóvenes más? Hoy por hoy. Bueno, en primer lugar, a los machistas, curiosamente. 63% de rechazo. Luego, a los racistas, un 62%. Y digamos, muy abajo, en el rechazo, al grupo de las feministas radicales, a los drogadictos y a las mujeres que abortan. La pregunta era eso, justo. ¿Quién les genera más antipatía? A los jóvenes latinoamericanos. Esto se puede ver por países también. Y otros cambios que tienen que ver con, diríamos, con sí, pues, valores, posicionamientos. Yo creo que a nosotros como educadores católicos nos interesa es la religiosidad, la declaración de práctica. Vemos que se declaraban católicos practicantes un 43% y católicos no practicantes un 34%. En el 93, o sea, estábamos por los 73% de católicos entre practicantes y no practicantes. Este porcentaje ha bajado. Son menos hoy los practicantes y menos también los católicos no practicantes. 36 más 28 nos da pues ya un 60 y tantos por ahí. La religiosidad va bajando y los practicantes y los no practicantes también van descendiendo entre los jóvenes. Y por otro lado, la afiliación religiosa va variando. Los cristianos evangélicos han pasado del 5,9 al 9% del 1993 al 2013. Este es otro tema importante. Y no lo he sacado de las dos encuestas que he mencionado, sino de una tercera, que cita el CELAM. El CELAM tiene un artículo muy interesante sobre los jóvenes. Me voy a referir a ese artículo un poquito después. Y ese artículo cita al Latin Barómetro. Aquí tenemos que el 71.3% de la población de jóvenes, ahí llaman jóvenes a los que están entre 15 y 25 años, ese porcentaje se siente insatisfecho con los asuntos públicos de su país. Y el 70% considera que en su país hay una democracia con enormes desafíos. El 88.2%, y eso es un número importante, de 18 países de América Latina, de jóvenes de esos países, piensa que su país es gobernado por pocos grupos en beneficio propio. O sea, casi diríamos más que actitudes, como puse, es la valoración de la democracia,
predisposición a un sistema democrático. O sea, hay una desafección respecto al sistema democrático. Aquí un par de datos también, pues se puede decir preocupantes o no. Aquí recurro vean la fuente, que sobre eso voy a hablar después. El World Value Survey es una iniciativa de identificar valores a nivel mundial que lleva muchos años, de la Universidad de Michigan. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Y uno puede acceder en línea y buscar el país, la ola, digamos, de investigación es quinquenal, y el tema. Variedad, ahí están las 300 preguntas que yo identifiqué. En el 2019, el 64% de jóvenes, poniendo el rango de jóvenes desde, creo que era entre 15 y 24 años, el 64% de los jóvenes estaba muy de acuerdo en que la democracia tenía problemas, pero era la mejor forma de gobierno. Y en el 2009, un 76% en promedio pensaba así. Representa una reducción de 12 puntos porcentuales en 10 años. O sea, la aceptación ha bajado del 76 al 64%. Curiosamente, cuando se les, así, digamos, en general, pero cuando se les pregunta la preferencia de un líder fuerte, tenemos que la mayoría de los jóvenes, un 60% de los jóvenes prefiere un líder fuerte contra un 34.2% que lo rechaza. Es curioso. O sea, líder fuerte, yo pongo eso dictador, no lo dice así el encuestador, pero yo interpreto que un líder fuerte, porque la pregunta es si estaría de acuerdo con un líder fuerte que se pase del Parlamento y de las elecciones regulares democráticas. Así es la pregunta. Pues el 60% lo apreciaría. Si quieren como balance también en ese World Value Survey, tenemos que en 13 países de América Latina, los que ofrecen datos, la mayoría rechaza un eventual gobierno militar. 69.5 lo rechaza contra un 25.6 de jóvenes que sí lo aprueban. Así aprobaría un gobierno militar. Datos del 2019, entre el 18 y el 19. De todos modos, es 1 de cada 4 jóvenes estaría a favor de un gobierno militar. Bien, datos sobre opiniones y opiniones. Voy a intentar unas 4 reflexiones sobre lo que yo he leído. Yo leyendo eso, yo tratando de entender cómo esto nos puede ilustrar para tener una valoración del mundo contemporáneo. Así que voy a encadenar con el título. Estamos en un contexto, hay opiniones, hay ideas, hay valores. ¿Qué idea nos hacemos nosotros a propósito de eso? ¿Cómo valoramos todo eso? Lo primero que voy a decir quizás no es muy novedoso. Yo escribí después de tanto leer y me doy cuenta que llego a conclusiones muy sabidas por todos. Pero de todos modos voy a compartir. Obviamente hay una gran diversidad de jóvenes y una gran diversidad de opiniones juveniles. Y esta diversidad depende de la época, de los temas consultados y de los países encuestados. Por esto, el artículo del CELAM que cité y más abajo lo voy a poner en la bibliografía, propone que en el marco de la pastoral juvenil, y yo creo también de la pastoral educativa, que se considere a los jóvenes no desde la definición biológica de la edad, sino desde el ángulo de las culturas juveniles. Para los que están directamente, bueno, para todos los educadores, este artículo es muy valioso. Les voy a leer una cita de la página 15. La interpretación de las culturas juveniles, la lectura de sus símbolos, sentidos y experiencias, antes de ser la tarea exclusiva de una disciplina científica, es un aporte que se hace desde la cultura misma. En otras palabras, interpretar la cultura juvenil no es una tarea reductible al quehacer científico o técnico, sino, y aquí esto añado yo, necesaria para la práctica educativa. Sobre todo la aproximación sociocultural que
propugna, el CELAM es bastante útil porque nos hace ver a los jóvenes como, o sea, a la juventud más como una cultura que como una fase biológica, exclusivamente. En coherencia con este marco, sigue diciendo el CELAM, no debemos de entender las culturas juveniles como un objeto externo o estático que pueda ser reducido estadísticamente o controlado desde el punto de vista moral. Tampoco se trata primariamente de un objeto de estudio sociológico, sino de una experiencia humana colectiva de la que somos partícipes en tanto miembros de la sociedad, seamos o no jóvenes. Y aquí viene una conclusión importante. Dice el CELAM, un primer desafío para la Iglesia y la sociedad en el análisis de la cultura juvenil es abrirse a la complejidad del universo de significados y experiencias en que están inmersos los jóvenes, sin construir una imagen simplista o idealizada de su cultura, ni simplista ni idealizada. Y yo añado de mi cosecha, sin tener de entrada una valoración moral sobre lo que piensan los jóvenes, que es una tendencia muy nuestra de los educadores. Está bien, está mal. No, primero la aproximación al hecho cultural, al hecho, si quieren, sociológico, de cómo están, porque piensan lo que piensan. Aquí digo yo, los jóvenes no son en primer lugar un objeto a evangelizar o a educar, sino copartícipes con nosotros, los adultos, en una misma experiencia del mundo contemporáneo. Este mundo incierto, ambiguo, volátil, cambiante, lo experimentan los jóvenes con tanta pasión e incertidumbre como nosotros, o viceversa. La diversidad de formas de ser, de formas de estar en el mundo y de formas de valorar el mundo, entre ellos y nosotros, o entre ellos y ellos mismos, no es de por sí una desgracia. Y aquí noto que los adultos con frecuencia nos quejamos de eso. Más bien, esta diversidad refleja la riqueza de las experiencias humanas y significados, una riqueza que está condicionada obviamente por la edad, pero también por el género, también por la condición socioeconómica a la que se pertenece, también por las ideologías o por la falta de ideologías, también por el país en que se vive y muchos otros factores. En resumidas cuentas, y esta es mi primera reflexión, los educadores debemos responder en primer lugar a un dato humano antes que un dato moral. Obviamente, sobre el dato humano construiremos, y ellos construyen datos morales, pero lo primero que tenemos es ahí, como dice el CELAM, una cultura delante de nosotros, con sus significados y sus valoraciones que a veces no comprendemos. Lo segundo que quiero decir es esto, que no es posible una única reflexión moral sobre la juventud. También me parece algo obvio, pero bueno. Los jóvenes ya no son como antes, decimos. Los jóvenes ya no tienen valores, se oye decir. Son comentarios que se oyen y pasan bien en ciertos ámbitos, ¿no? Pero tienen mucha relevancia en los educadores, porque somos precisamente los educadores los que estamos llamados a interactuar con niños y jóvenes para ayudarlos a construir un plan de vida, un proyecto de vida. Que los físicos nucleares digan, los jóvenes ya no son como antes, bueno, muy bien, es una opinión personal, pero no hay muchas consecuencias. Que los educadores pensemos así consistentemente y como punto de partida, ya es preocupante porque nuestra tarea es precisamente interactuar con los jóvenes. Bueno, yo diría que los jóvenes son y no son como antes. Como dice el artículo del CELAM, la juventud es una construcción sociocultural, en el sentido que distintas culturas a lo largo del tiempo han clasificado como jóvenes a personas de distintos rangos de edad. Y cito nuevamente el CELAM, de ahí la necesidad de tener presente el error que representa pensar a este grupo social como un segmento universal y o natural, o sea, delimitado por la edad biológica. Continúa el CELAM, una cita para completar lo que he dicho. Desde el punto de vista de los estudios socioculturales, la juventud es una fase particular en el ciclo de vida que cambia de forma y de contenido a través del tiempo y del espacio. Por eso no es posible comparar la actual generación con la de hace 30 años. Yo soy de esos
jóvenes de hace 30 años, yo me identifico con esa generación, 30 o 40. Sin embargo, han pasado mucha agua bajo el puente. Hoy en día, y aquí cito el CERAN porque menciona unos elementos culturales generales muy interesantes, dice, hoy en día la migración constante, el mundo globalizado, la crisis medioambiental, las tecnologías de comunicación, el desencanto político y el desgaste de los discursos dominantes, sumado a la profunda crisis estructural de algunas instituciones, como la Iglesia y los partidos políticos, representan nuevas vivencias y desafíos existenciales para los jóvenes. Cuando yo leía esto me ponía a pensar, efectivamente, cada uno de estos puntos no era relevante hace unos 30, 40 años para mí. Migración, muy poca. Globalización casi no existía, por lo menos en el Ecuador. Y con la crisis medioambiental se hablaba muy poco de ella. Tecnologías de la comunicación, era el teléfono con el disco ese que se hacía recorrer. En fin, el desencanto político, al contrario, éramos muy entusiasmados con el cambio político, la revolución, en fin, los partidos políticos. O sea, esas 10, 11 vivencias que están ahí mencionadas no existían antes y hoy, digamos, con la fuerza con que hoy existen. Entonces, no debería extrañarnos que los jóvenes tengan otras preocupaciones y otras valoraciones distintas a las que nosotros tenemos, y también distintas entre ellos. Así, por ejemplo, lo que cité al inicio, algunos de nosotros consideramos valioso un estado de bienestar, un estado que garantice los derechos sociales, un estado que garantice el acceso a la justicia, a la educación, a la salud. A nosotros que pensamos así, yo creo que sí nos llama la atención que el acceso a la educación de calidad, a la justicia y a la salud no sean considerados como principales problemas, según una de las encuestas citadas, que puede estar equivocada, ya, pero ciertamente es un dato a considerar. Y para educadores católicos, seguramente es desconcertante que la falta de religiosidad, la falta de valores y la permisividad sexual, como dice el investigador español Calvo Buesas, sean tan poco problemáticos para los jóvenes latinoamericanos como quizás lo sean para nosotros. Las encuestas nos muestran, en el rango de preocupaciones están muy por abajo estos temas. Por otra parte, podríamos decir que ni los propios jóvenes se ponen de acuerdo, decirlo de una manera coloquial. Hemos visto que entre el 42 y el 45% de centroamericanos y brasileños aprueban el recibir migrantes, mientras que solo el 15% de mexicanos lo hacen, o sea, aprueban. Es que son unos más solidarios que otros, pues que acaso viven en contextos distintos o ambas cosas. Y otro ejemplo, la mayoría de los jóvenes salvadoreños, como vimos rápidamente, un 55%, y de guatemaltecos, 51.4%, reprueba el aborto, mientras que la mayoría de los argentinos y costarricenses no lo hacen. Claramente no puede hablarse de una postura única de la juventud latinoamericana respecto a este tema. Y tal vez no sea una mera cuestión de moralidad o inmoralidad. Eso es lo que todavía tenemos que ver con más detalle. Digo, no ahora, pero como educadores. Tercera reflexión que quiero compartir, que nuestra valoración moral de los jóvenes y sus opiniones no es tan objetiva como nos parece a veces y como quisiéramos que fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Que es inevitable que los educadores opinemos sobre el talante moral de los jóvenes. Al fin y al cabo, nuestro, digamos así, trabajo es tratar con ellos, es guiarlos, en fin. Y claro, necesitamos comprender de alguna manera lo que sienten, lo que piensan. Dicho esto, sí debemos ser cuidadosos de tomar nuestras opiniones como objetivas o científicas, cuando en realidad en muchas de ellas se cuelan nuestras propias opiniones personales, nuestras propias valoraciones morales. Paradójicamente, encuestas como las que he revisado y hemos tratado de compartir aquí, pueden darnos esta sensación de valoración objetiva de la moral de otros. Sin embargo, yo quiero notar un par de cosas en estas encuestas.
Me avisan cuando esté por agotarse el tiempo, me falta una cuarta reflexión. La primera cosa que quiero notar es la selección de las preguntas. Hablando en general, yo me temo que algunas encuestas, no las que hemos visto, pero las encuestas en general, reflejen más bien las preocupaciones e intereses de los adultos, que son los que ponen las preguntas. No me refiero a estas encuestas porque no conozco a detalle la metodología para levantar las preguntas. Ahora, obviamente no hay nada malo en querer saber lo que piensan los otros sobre lo que a mí me preocupa. Pero sí creo que poner en primer lugar las preocupaciones e intereses propios de los jóvenes, aunque a nosotros no nos diga nada o nos diga muy poco, sí contribuiría a conocerlos mejor y a entender sus propias valoraciones y vivencias. O sea, quizás un paso importante es, no qué piensan ustedes de lo que a mí me preocupa, el estado de bienestar, la moralidad sexual, la religión, sino qué realmente a ustedes les preocupa. Cuéntenos. Porque si solo al 6% de jóvenes mexicanos les parece un problema que se pague para eludir sanciones o leyes, ¿eso significa acaso que la inmoralidad cunde en la juventud? ¿O acaso esa respuesta más bien nos está hablando sobre el contexto de los jóvenes que así responden? Además, esas 20 situaciones consideradas por las encuestas como problemas más sentidos, que pasé al inicio, aunque estén rankeados, pero en unas 20. Esas 20 situaciones son realmente las que más los problematizan. ¿Cómo se hicieron? ¿Quién eligió esas? Fueron preguntas abiertas. Pero más allá de la metodología, lo que yo quiero decir es que nosotros, al hacer preguntas, al acercarnos, proyectamos nuestras propias preocupaciones. Claro, es lo que digo, nuestras propias preocupaciones se pueden colar en la selección de las preguntas. Y ese es el primer punto. Y el segundo punto es que hay maneras de enunciar las preguntas que reflejan el posicionamiento moral del investigador. Por ejemplo, pasé muy rápidamente y lo mencioné muy rápidamente. Pero cuando una de las encuestas pregunta sobre el grado de condena a la, dice así, entre comillas, permisividad sexual, usa un término con clara connotación negativa para abarcar 4 temas, opiniones sobre 4 temas. Las relaciones prematrimoniales, el divorcio con niños pequeños, el aborto y el adulterio. Entonces resulta que si alguno no condena el divorcio, como lo hace el 73% de los jóvenes latinoamericanos que no condenan el divorcio de los padres con niños pequeños, quiere decir, según el que pregunta, que esta persona está favoreciendo la permisividad sexual. Y esto por lo menos merece una reflexión adicional. O sea, ¿por qué calificamos así a una opinión? Por lo menos a mí sí me causa preocupación la manera de titular. Piensen ustedes, voy a hacer un ejemplo con la vida diaria. Cuando uno lee un titular de un periódico, el mismo hecho es narrado de manera distinta por periódicos de tendencia distinta. Esto es caso que lo conocemos mucho en nuestros países y en todo el mundo. Y voy con la última reflexión. Este es quizás lo que quisiera que todos consideramos como el mensaje o la reflexión principal a la cual he querido ir llegando, construyendo a partir de lo dicho anteriormente. Finalmente, es inevitable que hagamos juicios morales sobre los jóvenes y sobre sus opiniones, las opiniones que ellos tienen sobre distintas cuestiones. Uno dice, no hay que juzgar a los demás, no hay que juzgar, pero de hecho lo hacemos. Y bueno, y cuando juzgamos, configuramos también nuestra propia valoración del mundo circundante. Ahora bien, si pensamos que los jóvenes ya no respetan los valores como nosotros lo hacíamos cuando teníamos su edad, sin duda estaremos más inclinados a pensar que el mundo está en franca caída moral, pues estos jóvenes serán los líderes del futuro, como decimos en todos los discursos que podemos. Y este asunto es más serio para los educadores, porque sabemos que la educación es mucho más que transmitir, que instruir en conocimientos o formar para el trabajo.
La educación es más que formar en capacidades prácticas para el trabajo. Sí es verdad eso, pero la educación, tal como la entendemos y la veremos a lo largo de este seminario, es formar para la vida, en fin, ayudar a la construcción de un proyecto vital. No es meramente inserción exitosa en el mundo laboral. El proceso de formación de la persona integral, podemos decir, es lo que representaría la educación católica. O como dice una filósofa, Adela Cortina, española de Valencia, esta formación integral incluye en una medida importante la formación en valores para saber habitar el mundo de una manera humana, de una manera felicitante, o sea, que nos haga feliz. Incluso la formación no es solamente formación en valores éticos, incluye también formación en valores estéticos, en valores relacionales. Y con todos esos valores, incluidos los éticos y morales, nos preparamos para habitar el mundo de una manera humana, de una manera que nos haga más felices. No es meramente la instrucción. Digo por eso que debemos nosotros ser bastante cuidadosos cuando nos acercamos a las opiniones morales de los jóvenes. Y aquí es donde nos encontramos con una gran disyuntiva. Cuando se trata de gustos distintos, bueno, puede ser que a uno le guste un equipo de fútbol y al otro, y eso nos molesta. Pero bueno, esperemos no pasamos de ahí, esperemos que no pasemos de ahí. Usted, sobre gustos y colores no discuten los doctores, decimos. Pero si notamos valoraciones morales muy distintas a las nuestras, o a las que consideramos deberían ser las propias de nuestra sociedad, siempre va a coincidir eso, entonces ahí sí comenzamos a preocuparnos. La diferencia en gustos nos molesta, pero como gente educada que somos, dejamos pasar, para no. Pero, ¿qué hacemos con las diferencias en valores? Eso sí es preocupante. ¿Qué hacer en efecto cuando es alta la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué hacer cuando la pena de muerte o la dictadura civil es altamente valorada entre los jóvenes? ¿Cómo reaccionar, por otro lado, ante la alta aprobación a recibir migrantes o ante el alto rechazo a machistas y racistas? Nos felicitamos, nos alegramos. Yo personalmente me alegro, pero yo sé que estoy proyectando mi propia visión moral en eso. ¿Estamos los educadores llamados a favorecer unas tendencias, a contrarrestar otras o a educar para la libertad de decidir por sí mismo? Un tema muy importante que Adela Cortina lo trata. Esta filósofa Adela Cortina, más abajo pongo la referencia, dice que existe una diferencia entre adoctrinar, ella dice indoctrinar, digamos, adoctrinar y educar. Según ella, el adoctrinador pretende transmitir algunos contenidos morales con el objeto de que el niño o la niña o el joven los adopte como suyos y ya no desee estar abierto a otros contenidos. Pretende, en definitiva, darle las respuestas y evitar que siga pensando. Ya no pienses más sobre la permisividad sexual. Esta es la respuesta, así hay que pensar. El educador, por el contrario, pretende que el niño o niña aprenda a pensar por su cuenta, cuando su desarrollo lo permita, que se abra a nuevos contenidos y decida desde su autonomía qué desea elegir. Ahora bien, ya puedo sentir algunas objeciones, yo las siento dentro de mí también. Esto no significa que toda influencia del educador en la manera de pensar de los niños y jóvenes sea adoctrinamiento, puesto que la capacidad de autonomía que hay que respetar, que hay que cultivar, es algo que se aprende, es algo que se ayuda a cultivar. Y hasta entonces parece lícito y necesario argumentar por una cierta dirección hacia la opción moral que se espera que el niño asuma libremente más tarde. Es un tema conocido, pero siempre problemático. ¿Hasta dónde se acompaña un joven? Creo que es un problema más de los padres en las opciones correctas que debe tomar, que nosotros consideramos correctas, pero si nosotros no consideramos, o los padres no consideran, ¿quién le va a decir qué es lo correcto y lo incorrecto?
¿Hasta dónde se lo acompaña? Y a partir de cuándo decimos, ya está listo para pensar autónomamente. ¿Hasta dónde va la indoctrinación y dónde empieza la verdadera formación a partir de la autonomía? Efectivamente, hay un bonito ejemplo que pone Adela Cortina. Si luego de muchos años de formación, el padre o la madre o el maestro descubre que el joven opta por ser machista y racista, opta libremente, difícilmente el educador o el padre o la madre se sentirá satisfecho con esta elección libre y autónoma del joven. Muy bien, lo formé en autonomía y resulta que el niño, el joven, decide ser un neonazi. ¿Qué? Algo habrá fallado. Y aquí voy a lo que dice Adela Cortina, que yo lo asumo como mío. Ella dice, lo que falta es la opción por, entre comillas, valores que humanizan, que nos hacen persona y no por otra cosa. Con lo cual, el educador no tiene más remedio que transmitir también a través de la educación aquellas cosas que él considera humanizables. En resumidas cuentas, los educadores necesitamos una gran capacidad de discernimiento para separar lo que decía yo, el mero gusto. Por un lado, separarlo del valor moral, no confundirlo. Quizás escuchar, respetar los gustos, educar los valores, tolerar los valores, educar los valores, proponer valores, tener idea clara de cuáles son los valores que humanizan, en fin. Necesitamos además prestar permanente atención a las tendencias regresivas hacia el adoctrinamiento en el sentido negativo, así como los impulsos falsamente progresistas de entender la autonomía como hacer lo que a uno le da la gana. Que en esto evidentemente hay extremos, ¿no? El educador que cree que tiene que adoctrinar pero a todo el mundo y confunde la verdad con su opinión, por un lado, y por otro, un falso progresismo que no ayuda en nada, que dice, bueno, autonomía sí, haga usted lo que piensa, haga usted lo que le da la gana. Bueno, tampoco. Por algo uno cree en valores humanizantes. Como decía alguien, bueno, no viene aquí al caso porque es te viene al caso, el chiste estaría mal puesto si lo digo ahora. Pasemos, sigamos. Finalmente, el discernimiento también debe utilizarse y mucho para sostener una continua reflexión sobre qué es lo verdaderamente humanizante en las circunstancias contemporáneas. Lo humanizante desde el criterio de lo universalizable, que parece ser el criterio más adecuado en sociedades democráticas como las nuestras. Adela Cortina, siguiendo a Kant, dice que uno de los criterios, quizás el más importante, en una sociedad pluralista, como las sociedades democráticas contemporáneas, es ver si lo que yo pido para mí es universalizable para todos. Yo pido que me dejen entrar siempre, o sea, yo pido que, sí, yo ser el primero en todo. Muy bien, eso a mí me conviene. ¿Le conviene a la sociedad que yo sea el primero en todo o le conviene a la sociedad que todos busquemos hacer los primeros en todo? Si algo puede ser universalizable y dicho de todos, tiene más probabilidades de ser un valor humanizante y un valor aceptable para una democracia. Y concluyo ya. La valoración del mundo contemporáneo, retomo con el título, en el marco de esta delicada tarea del educador, no es un simple juicio sobre si estamos más o menos bien o estamos más o menos mal desde el punto de vista moral. Esto está bien para hacerlo mientras nos tomamos un café con los amigos, pero tiene muy poca utilidad para el ejercicio de nuestra vocación. Es decir, cuando yo empecé a redactar el título, les tengo que ser honesto, yo propuse el tema y terminé haciendo la ponencia. Y puse el título y me quedé con el título. La educación en el cambio de época, 2 puntos, valoración del mundo contemporáneo. Yo entendía valorar el mundo contemporáneo como llegar a un juicio definitivo sobre qué tan bien está o qué tan mal está desde el punto de vista moral. Así pensaba yo. Y me pasé un buen tiempo tratando de encontrar un mecanismo para llegar a eso. Al fin, yo no voy por ahí. Creo que
como les digo, está muy bien para una continua reflexión personal, pero como tarea profesional del educador, creo que valorar éticamente el mundo contemporáneo en este cambio de época consiste en discernir de qué manera lo verdaderamente humano y lo verdaderamente humanizante va tomando forma en y a través de las múltiples y diversas variaciones culturales de la humanidad, en y a través de las múltiples culturas juveniles. A esto me refiero, partamos del hecho humano, que hay culturas juveniles que son los jóvenes culturalmente diversos unos de otros, que tienen significados, y entendamos, eso es como yo trato de comprender mi vocación, entendamos qué hay de humano y humanizante en sus vivencias, antes incluso de decir si están bien o mal a partir de nuestras propias opiniones morales. Esto requiere mucho estudio, esto requiere mucha disponibilidad para dejarse influir e incluso sacudir por las vivencias y puntos de vista de otros. Y sobre todo esto requiere mucha ductilidad para dejar ir ciertas costumbres nuestras, ciertos hábitos que muy rápidamente llamamos valores. Voy a poner aquí al final, bueno, la cuarta, la bibliografía, son las fuentes a disposición, puedo después entregar esto. De estas me parece muy importante la lectura de Cortina, esta y otras publicaciones. Y si uno quiere curiosear la página web World Values Survey, donde uno puede seleccionar el tema, la pregunta, el rango de edad y el país de referencia. Espero no haberlos cansado con estas reflexiones un poco sueltas. Muchas gracias por su atención. Correcto.